Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros cómo depositar vuestro capital dentro de la plataforma de Crypto.com de una manera muy fácil, sencilla y sobre todo segura para que entendáis el proceso y podáis hacerlo vosotros mismos en vuestras plataformas, dispositivos móviles o donde sea que vosotros lo vayáis a hacer. Pero antes de comenzar, decirte que si no tienes una cuenta creada dentro de Crypto.com, te dejo un enlace referidos en el primer comentario del vídeo, en este caso con beneficios, y podrás ganar hasta $25 si tú, por ejemplo, haces staking de CRO dentro de la plataforma de Crypto.com y luego solicitas una tarjeta virtual de la misma plataforma. Si a lo largo del vídeo tienes dudas, pues puedes preguntarnos en las redes sociales o puedes dejárnoslo en el primer comentario también. Puedes contactarnos en @doctor_criptoy de YouTube, tanto en Twitter como en Instagram. Así que no lo dudes si alguna cosa no te queda claro en absoluto. Dicho esto, vamos a empezar con el tutorial, que es muy interesante. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo que vamos a hacer en este caso es un video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo realizar depósitos dentro de Crypto.com, pero desde el teléfono móvil, ya que al final es una aplicación que ha explotado dentro del teléfono móvil y que han desarrollado mucho más dentro de este dispositivo. En cambio en el ordenador también podremos hacerla, pero creo que la aplicación del teléfono móvil es mucho más útil. Por eso en este video tutorial únicamente vamos a dedicar el tiempo a enseñaros a cómo hacerlo desde vuestro dispositivo siempre que queráis, cuando queráis. Algo importante que tenéis que saber antes de realizar este depósito o transferencia es que tendremos que hacerlo desde un neobanco. En este caso te voy a dejar unos tutoriales a la lista de neobancos que te dejo aquí arriba en las tarjetas, ya que los bancos convencionales, como por ejemplo puede ser el Banco Santander, el Banco ING, el Banco Sabadell, bloquean las transferencias a estos exchanges de criptomonedas y en muchos casos te pueden llegar hasta a bloquear la cuenta. Lo que tú tendrás que hacer en ese caso será llamarles por teléfono y decirles: oiga, no me bloquee la cuenta, y tendrás que realizar la transferencia desde un neobanco, que en este caso yo he hecho una compilación de neobancos como puede ser Bybit, N26 o Revolut, con los cuales podrás realizar una transferencia muy fácil y muy sencilla sin que te pongan trabas a estos exchanges de criptomonedas. Es un consejo que siempre doy, sea el exchange que sea, Crypto.com, Binance, KuCoin o cualquier exchange al que queramos hacer una transferencia de capital fiat, euros, dólares, libras esterlinas, para que no nos bloqueen nuestras transacciones. Tener una cuenta estándar dentro de estos neobancos es totalmente gratuito, así que no te tienes que preocupar de nada. Lo único que te tienes que preocupar es de suscribirte a este canal, de darle un super like al final del vídeo si te ha servido, y no dudes en dejar tus preguntas si tienes alguna duda en los comentarios para que lo resolvamos todos juntos. También recuerdo que te he dejado mi Twitter y mi Instagram para que me sigas y pertenezcas a esta mega familia, joder. Dicho esto, vamos al dispositivo móvil inmediatamente. Bien tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y como mi fondo de pantalla te sugiere, lo primero que tienes que hacer es suscribirte a mi canal. Nada, es broma. Lo que tenemos que hacer es irnos a la aplicación de Crypto.com, que la tengo aquí mismito. Si no la tienes te la descargas, es muy sencillo. Y una vez la abrimos vamos a entrar en nuestra cuenta, nos verifican la cara, podremos entrar. Y bueno, pues ya estamos en el menú de Crypto.com. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de carteras. Y en carteras encontramos diferentes carteras en función de la utilidad que tiene cada cartera, evidentemente. Una cartera, por ejemplo, Crypto Wallet, pues es para almacenar las criptos, Exchange es para comerciar, CryptoEarn es para invertir, y a nosotros la que nos interesa es la Fiat Wallet. Nosotros hacemos clic sobre ella y veis que por defecto nos aparece el euro. Nos aparece el euro principalmente porque es la divisa que aparece por defecto cuando nosotros nos hicimos la cuenta, ya que al final nosotros pusimos que somos de España, de la Unión Europea, y nos aparece eso por defecto, pero puedes configurar una nueva divisa si a ti te apetece. En este caso aparece el euro, como vemos ahí, y pone configurar nueva divisa, depósito de dinero fiduciario mediante transferencia bancaria, opciones de moneda. Le das a la lupa y puedes buscar, por ejemplo, vamos a ver si aparece la libra esterlina. Bueno, pues en este caso no aparece la libra esterlina, pone transferencias en USD disponible, pues puedes agregar el USD si a ti te apetece. Voy a darle a anular para volver para atrás, voy a cerrar esto de aquí, pero que sepáis que puedes añadir nuevas divisas en función de lo que tú quieras hacer. Y si tienes alguna duda, pues puedes dejarla en los comentarios o directamente contactar al soporte de Crypto.com para que te lo resuelva fácilmente. Nosotros, una vez estamos aquí, no tenemos que darle ni a comprar, ni a vender, ni a transferir criptomonedas. Lo que vamos a hacer es clic sobre el euro, ¿vale? Y nosotros, una vez estemos en el euro, le vamos a dar a transferir. Nos aparece la opción de depositar o de retirar.
Este video tutorial evidentemente se basa en depositar y por eso os lo estoy enseñando de esta manera. Una vez le das a depositar, nos va a aparecer las características y la información relacionada con la transferencia que vamos a hacer y pone: utilice la siguiente información para transferir fondos de euro a su cuenta de Crypto.com. Compre criptomonedas al instante con su saldo y puedes transferir hasta 1 millón de euros a la vez. Solo se aceptan transferencias de euro. Obviamente no nos van a cobrar ninguna comisión por realizar una transferencia SEPA, que al final es lo que estamos haciendo, una transferencia SEPA a una cuenta europea cuyo IBAN es lituano, y tendremos que introducir estos datos en la transferencia. Por eso lo que vamos a hacer ahora es utilizar la cuenta de N26 de Bybit o de Revolut, y lo que vamos a hacer es la transferencia desde esta cuenta. Vamos a esperar a que llegue nuestro capital y vamos a continuar el vídeo tutorial una vez haya llegado la transferencia bancaria SEPA. Por eso también nos da la opción de enviar toda la información a la cuenta de email, donde nosotros ya podremos copiar y pegar, hacerlo desde el ordenador si a nosotros nos apetece. Dicho esto, vamos a viajar en el tiempo. Ipso facto, te suscribes a mi canal como te sugiere el fondo de pantalla y volvemos enseguida. Bien, tigres, pues ha pasado exactamente un día desde que realizamos ese envío y estamos dentro de la plataforma de Crypto.com. Como estáis viendo, estamos en la parte principal, aparece mi saldo en euros, pero bueno, recordemos que tenía unos CRO por ahí guardados y bloqueados. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la parte de carteras, ¿vale? Veremos que nos aparece nuestro capital en función de la wallet en la que estemos. Evidentemente, la que importa en este caso es la Fiat Wallet, donde yo hice básicamente un ingreso de 30,49, que es básicamente lo que tenía en un baúl en N26, en el banco N26. Y bueno, si hacemos clic sobre ello, vemos que ahí nos aparece el euro y que podremos comprar criptomonedas desde aquí. Abajo nos aparece la transacción. Ayer nos llegó el euro deposit vía SEPA de 30,49. Obviamente llegó ayer, me he enterado hoy porque me ha llegado un correo electrónico que lo dejé pasar, la verdad es que se me pasó totalmente, y os lo voy a enseñar para que lo veamos juntos. Cuando te llega el correo electrónico te pone el código anti-phishing de suscríbete y te pone la transferencia y te pone que te puedes loguear, etcétera. Pero bueno, como veis, 30,49, no me han cobrado ninguna comisión, yo realicé ese envío desde la cuenta de N26 y ha llegado perfectamente. Entonces tú ahora, si quieres comprar criptomonedas con ese capital, pues puedes comprarlo de una manera fácil y sencilla. Le das a Cronos o la que tú quieras comprar, eliges cuánto quieres comprar, en este caso de Fiat Wallet, que vamos a comprar 30,49 euros, pone que esa es la cantidad de euros, que son 1000 CRO, pero bueno, yo no quiero comprar 1000 CRO, así que vamos a comprar evidentemente menos. Vamos a poner el máximo, que son 74, 30,46, los 3 céntimos nos lo estarían cobrando de comisiones. Le damos a comprar CRO y nos lo pone ahí tal cual. Tenemos una cuenta atrás que nos lo pone arriba, a la derecha. Le daríamos a confirmar, introducimos el código de acceso, he fallado y pone precio actualizado. Bueno, pues actualizado, le daríamos a confirmar otra vez y una vez ha puesto pone ha comprado los 74 CROs, pulsa en cualquier lugar, ¿vale? Pues ya está, ya tenemos los 74 CROs listos en nuestra cuenta, comprados desde la Fiat Wallet, ¿vale? En este caso se me ha quedado un centimillo, que era la conversión básicamente idónea, así que bueno, pues ya lo tenemos en la Crypto Wallet, nuestro Cronos, ¿vale? Si hacemos clic, pues aquí lo estaríamos viendo, ¿vale? Junto con la cantidad que ya teníamos antes. Bien, tigres, pues si hasta aquí ha llegado el vídeo, dale un mega like, mírate de otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!